cada una de estas, sobre todo los niños soldados, ¿no? Son historias que duelen mucho, sobre todo la primera vez que lo escuchas. Después cuando has oído a 3.000, 4.000 chavales contar una historia parecida, pues al final te siguen doliendo, pero quizás no tanto como la primera vez, ¿no? Y sí, hemos tenido historias de chavales que han sido secuestrados, que han sido entrenados, las han obligado a matar a su propio padre o a su hermano para un poco romper todos los lazos con la familia, que después han tenido que entrar en combate y cometer todo tipo de atrocidades. Y son chavales que es verdad que cuando ya les has dado una oportunidad para salir y se agarran a ella y pues estudian o hacen formación profesional o aprenden un oficio y trabajan y salen adelante y se casan, ya están casados con hijos, etcétera, etcétera, en el caso de Sierra Leona, ¿no? Pero es verdad que nunca olvidan lo vivido y es una cosa que me queda ahí siempre, ¿no? Y la forma de acercarme, ¿cómo es? Pues en un primer momento no sé, me paseo por allí, me hago conocer, me siento a hablar con la gente, voy al mercado, etcétera, etcétera, para que la gente se acostumbre a mí, un poco también intentando identificar a estos jóvenes, ¿no? Y es así como se me ocurre que el fútbol puede ser la herramienta básica para atraerlos. Había, como siempre, chavales que jugaban al fútbol por su cuenta, y entonces empezamos a organizar pues, con un balón de fútbol, un equipo, eran los más pequeños, los más jóvenes, y bueno, y cuando se ven que pues, ya compramos camisetas todos iguales, que teníamos el balón, que entrenábamos todos los días, pues empezaron a llegar los demás, ¿no? los más mayores también, ¿no? Hasta que llegó un momento que me di cuenta que, claro, estamos hablando o trabajando solamente con niños soldados, niños que habían sido soldados, y estábamos dejando de lado a sus víctimas. Y en esa población, que ya no es un centro específico como teníamos antes, para niños soldados, también convivían con estas personas, con las víctimas sus propias víctimas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, a buscar también estos niños que habían sido víctimas, estos niños soldados, niños que incluso que habían tenido que abandonar el país y refugiarse en otros lugares, aquellos que habían sido utilizados como esclavos, que es como se decía, por los soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a traerlos también con el fútbol y empezamos a crear equipos mixtos, donde la mitad del equipo fueran niños soldados y la otra mitad eran niños que no habían sido soldados, que habían sido víctimas de esos soldados. Evidentemente al principio aquello no fue una buena idea, sobre el papel era muy bonita, pero en realidad después no era tan buena idea, ¿no? Porque claro, los entrenamientos era una ocasión para sacarle el odio, la rabia que tenían unos contra otros, ¿no? Sobre todo los niños que habían sido esclavos, pues patadas, golpes, empujones. Algo ya me había dado yo cuenta que pasaba, ¿no? Cuando había baile en las zonas y esas cosas, pues siempre había peleas, aprovechando la oscuridad. Y era un poco este odio que había quedado ahí, ¿no? Pues esa rabia de muchos de ellos. Entonces empezamos a trabajar con los chicos y decirles, oye, somos un equipo de fútbol, hay que trabajar todos juntos, hay que entrenar juntos, si quieres hacer faltas, se las haces al del equipo contrario, no a tu compañero de equipo, ¿no? Que eso es básico en el fútbol. Y bueno, así poco a poco empezaron a trabajar, sin hablarse posiblemente en un primer momento, hasta que empiezan los partidos, y hay un partido, uno marca un gol y de repente todos se abrazan sin darse cuenta quién es el otro, empiezan a romper barreras, y después de esto, pues al día siguiente pues todo el mundo habla de ellos, del partido, en el colegio, el instituto, y empiezan un poco a romper esas barreras que tenían antes, ¿no? Y sí empezamos a hacer que estos chicos se mezclen entre ellos. Hacíamos la liga entre nosotros y esto, y ya llegó un momento que empezamos a jugar fuera ya se nos quedaba pequeño la zona, ¿no? el chieftain, que se llama, sería el pequeño reino donde estábamos, ¿no? Tonkolimba, y empezamos a jugar con otros distritos de al lado, ¿no? Y ya llegó un momento que siempre nos recibían como con mucho respeto, y todas las autoridades venían ahí a saludarnos, y nos chocaba un poco esto, ¿no?
y hasta que nos dimos cuenta que es que era lo que imponía, que en el fondo que venían a jugar eran niños soldados y todo el mundo tenía como mucho miedo de que estos chavales a lo mejor si se enfadaban iban a quemar el pueblo o algo de esto, ¿no? Porque todavía quedaba la mentalidad esa de que estos niños son niños soldados y a ver lo que pasa, ¿no? Entonces ahí venían todas las autoridades, jefes adicionales, demás, a saludar como para apaciguar, como para pedir que por favor no hiciésemos nada malo, ¿no? Bueno, y los chavales utilizaban esto, ¿no? Y yo decía, no, vamos a hablar, vamos a contarles que no. Y yo decía, no, déjalo, así nos tienen miedo y así siempre ganamos, ¿no? Cómo utilizar esto. También tuvimos muchos problemas con todo lo que es el tema de la magia, ¿no? Magia negra, el yuyu que se llama allí, ¿no? De que siempre había algún entrenador que venía con su hechicero o su sacerdote del yuyu y hacía sus ritos y enterraba algo ahí en el campo y siempre teníamos problemas de si se perdía un partido, siempre era porque los del otro equipo habían hecho yuyu, habían hecho magia negra y por eso habíamos perdido el partido, ¿no? Y cómo comienza la gente, que no es cuestión de esto, no chavales, hay que entrenar más, hay que esforzarse más, que esto no es cuestión de magia negra, esto es cuestión de que estáis un poco vagos últimamente, sí, pero bueno. Yo creo que el fútbol en ese caso, además de transmitir todos los valores que transmite, también nos ayudó a recuperar a estos niños y después más tarde entraron también las niñas, recuperar a estos niños, darles la oportunidad de que pudiesen estudiar, aprender un oficio, etcétera, etcétera, a través de atraerlos con el fútbol, pero también nos ayudó y ahí empezamos un proyecto más grande de reconciliación, paz y reconciliación, es decir, a utilizar el deporte como una herramienta para que la gente que era enemiga pudiese reconciliarse, pudiese hablar, pudiese sacar fuera lo vivido y poder pedir perdón y ser perdonados. Me acuerdo siempre uno que fue además en un partidillo que teníamos, ¿no? Contra otro de los equipos, varios equipos todos iguales, ¿no? Allí, y me acuerdo en un partido de estos un chaval le dio un empujón al otro. Y el que dio el empujón de repente se puso de rodillas y le tocó los pies al otro, que es la forma tradicional de pedir perdón entre esta gente, ¿no? Yo evidentemente me puse como gritando, pero ¿de qué vas, tío? Si es un empujón de nada, pasa, sigue jugando, corre, no sé qué. Y alguien a mi lado me dijo, cállate y no sé lo que está pasando, ¿no? Y le está pidiendo perdón por todas las perrerías que le hizo durante la guerra. Y otro chaval le tocó los hombros, que es la forma de decirte perdón, ¿no? Y es un gesto prácticamente sin palabras, pero es un gesto muy simbólico, además delante de todo el mundo, de otros compañeros, de otra gente que estaba allí, que sí que conocía posiblemente la historia de lo que había pasado entre los dos, ¿no? Y bueno, esa es una historia de las muchas que después pasaron, de pedirse perdón y de gente que después, que antes no se hablaba, que había estado en bandos distintos, empezar a trabajar juntos, a ir juntos al colegio, a hacer cosas, actividades juntos, ¿no? Uno había sido niño soldado, el que pidió perdón, había sido niño soldado del coronel Bola, que era un señor que había sido un poco el jefecillo del pueblo este, y el otro había sido un chaval al que le había estado todo el día pidiéndole que trabajase para él, pues lavarle la ropa, ir a buscar agua para él, hacer tareas, y cuando este no podía, se negaba o se retrasaba, lo azotaba en público delante de todo el mundo, ¿no? Que era una actitud muy normal, ¿no? Se trataban, realmente los civiles, los niños civiles llamaban esclavos a los niños soldados, porque tenían que trabajar para ellos, ¿no? Lo de las niñas fue una revolución, que eso fue, porque claro, que una mujer jugase al fútbol en una zona tan remota, de esto ya los ancianos del pueblo se reunieron, es una reunión especial, y algunas chicas empezaron a jugar al fútbol, ¿no? Algunas que habían sido más niñas soldados, esclavas sexuales, un poco más así, pues decidieron que iban a jugar al fútbol también ellas. Y empezamos a hacer un equipo, muy poquitas al principio, y se aparecieron con sus pantalones cortos, su camiseta, a entrenar al campo de fútbol. Y claro, después de un par de semanas las chicas entrenando, aparecieron una reunión de los ancianos, los jefes y ancianos de la zona, para decir que no era decente que una mujer estuviese así, en pantalones cortos, que esto era cosa de hombres, que no sé qué. Que además, claro, si iban a entrenar no podían estar en casa cocinando, que es la misión de las mujeres, ¿no? Bueno, pues tuvieron que dejar de jugar, y
Y me acuerdo que empecé a hablar un poco a los pocos días en el mercado, paseando por el mercado, hablando con las madres, esas chicas, con algunas maestras también, y decía, lo que no es justo es que las niñas que quieren jugar no puedan jugar y los niños tengan toda la libertad, así. Hicimos un poco por debajo de campaña, hasta que un sábado por la mañana empezamos a oír ahí gente cantando, y estas maestras y algunas de las mujeres se habían puesto a hacer jogging, footing, con todas las niñas detrás, ¿no? Como diciéndole a los jefes, oye, nosotros, si queréis meteros con nosotros, no con las niñas. Y a partir de ese momento las niñas empezaron a jugar y creamos varios equipos femeninos. Ahí además todas las chicas iban, casi todas iban con la equipación antigua del Valladolid, porque cuando cambiaron de equipación tenían muchos ahí, nos las mandaron a través de un amigo. Y bueno, las chicas iban, la mayoría de los chicos del Real Madrid y la mayoría de los equipos femeninos del Valladolid. Siempre me acuerdo de Seku, es un chaval que además era un cabrón cuando llegó al centro, estoy hablando del primer centro de niños soldados. Es un chaval que siempre estaba peleándose, que daba muchos problemas, muchas dificultades, hasta que poco a poco se fue calmando, fue entrando en el programa, empezó a sacar fuera toda la rabia que tenía, ¿no? Y todo esto. Y ya después, pasados los años, ya fuera y todo esto, él es taxista en Freetown, en la capital, y un día yendo por allí me lo encontré, el taxi me vio, él paró el taxi, bajó a la gente que tenía, me subí con él, me fui con él al centro, íbamos hablando y yo le preguntaba que cómo estaba, que cómo se encontraba, y me decía que bueno, que estaba jodido porque tenía que trabajar 12 horas al día para poder pagar el colegio de los hijos, poder comprar la comida y el pagar el alquiler, y etcétera, etcétera, ¿no? Decía, pero bueno, tío, en un país donde prácticamente no hay trabajo para la gente joven, que tú puedas trabajar todos los días y mantener a tu familia, es motivo de orgullo, ¿no? Y decía, pero aparte de eso, ¿tú cómo te encuentras, no? Y él me decía, pues joder, fíjate, que ya hace años que ha terminado la guerra, que ya hace 20 años que ha terminado la guerra en Sierra Leona, hay tantos que yo salí del RUF, del grupo rebelde, y todavía sigo sin dormir por la noche, ¿no? Porque cada vez que cierro los ojos me recuerdo el momento que maté a mi padre y me despierto. Y es un chaval que todavía tiene todo eso metido dentro, nunca lo va a olvidar, pero haciendo este esfuerzo grande para que su familia salga adelante. Pero es un chaval que realmente el cambio que dio fue a través del deporte. Fue a través de poder sacar la rabia que tenía jugando al fútbol, con otros compañeros, haciendo faltas a lo mejor o jugando sucio, y eso mismo le ayudaba a sacar su rabia. Y al mismo tiempo sabiendo que si quería seguir jugando al fútbol tenía que aceptar las reglas, ¿no? Y es como el deporte le ayudó poco a poco a irse serenando, a poder contar toda esta historia que tenía dentro, y como hoy, después de tantos años, pues sigue con su familia, sigue con su taxi, aunque, como te cuento, no pueda dormir por las noches porque sigue teniendo esas pesadillas de todo lo vivido.